Muy bien, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que forma parte del ciclo que venimos realizando sobre orientaciones pedagógicas para el uso de los recursos en el aula virtual. Hoy vamos a trabajar con una estrategia de enseñanza que se ha hecho muy conocida en los últimos años, lo hemos sentido todos nombrar en distintas oportunidades, que es el aula invertida, que tiene distintas posibilidades de utilización para explicarnos y para ilustrarnos cómo podemos trabajar y cuáles son las bondades que tiene el trabajo pedagógico con el aula invertida. Nos acompañan la profesora Gloria Crespo y la profesora Magdalena Colombo, que van a tener a cargo hoy la presentación de esta temática, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos la presencia y sin más les doy la palabra a las profesoras que acá nos están acompañando. Bueno, muchas gracias, Constanza. Hola, buen día, profes. Al igual que Constanza, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro dentro de este ciclo organizado por el Vicerrectorado Académico y relacionado con la utilización pedagógica de distintas herramientas, ¿no?, que podemos utilizar en estos tiempos de pandemia. Como bien nos decía Constanza, esta mañana nos vamos a centrar en lo que es el aprendizaje invertido, el aula invertida. Vamos a compartirles algunas ideas y algunas experiencias. Y entonces, mi nombre es Magdalena Colombo y estamos también con la profesora Gloria Crespo, quien ahora los va a saludar. Hola, buenos días a todos. Tercera bienvenida, pero con mucho placer de estar juntos en este espacio en el que nos proponemos dos objetivos fundamentales. El primero es disfrutar del encuentro. Aún este tiempo que nos ha tocado vivir tan complejo, a pesar de eso, los docentes tenemos que recuperar la alegría de enseñar, porque enseñar significa nada más y nada menos que hacer posible que alguien aprenda, y eso es muy importante. Y en segundo lugar, llevarnos algunas ideas para seguir pensando cómo mejorar nuestras clases virtuales en este caso. Y algunas cuestiones de organización también vienen bien en este momento. Apagar los micrófonos, focalizar la atención, porque esta clase es más pedagógica que tecnológica, como estuvimos haciendo hasta el momento. Y con Male hemos preparado un cierre con preguntas, con quizás compartir alguna experiencia, así que les pido que las vayan anotando para que después las podamos escuchar y las podamos intercambiar. Dicho todo esto y sin más nada que decir, le pido a Male que tome la palabra. Muy bien, perfecto, Gloria. Seguimos adelante entonces. Bueno, entonces, la idea, la estructura de esta presentación es un poco contarles en qué consiste esto del aprendizaje invertido, del aula invertida, y como decíamos, también compartirles algunos ejemplos que llevamos adelante. A partir de estos ejemplos vamos a ir considerando algunas herramientas que es posible utilizar para poder invertir el aula, para poder dar la vuelta, ¿sí? Y para comenzar queríamos compartir con ustedes esta pintura, este cuadro tan famoso de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, y queríamos invitarlos a que a través del chat, con una sola palabra, nos digan qué les produce a ustedes mirar esta pintura en estos tiempos de pandemia, en sus vidas cotidianas de la pandemia, en su tarea docente en esta pandemia. ¿Qué cosas les produce mirar esta pintura? Y Gloria va a ir comentando lo que ustedes vayan escribiendo en el chat. Una sola palabra, alguna emoción, alguna idea que les venga cuando miran esta imagen. Acá dicen Male, fluidez, soledad, tiempo, paz, la contribución del tiempo, la familia, el tiempo que se diluye, el tiempo que no está. Excelente, excelente, buenísimas las ideas. Bueno, qué bien la soledad, ¿no? La verdad que por ahí
nos sentimos bastante solos, acostumbrados a salir, a ver gente, o en la tarea docente, a encontrarnos con colegas, con alumnos, ahora todo desde nuestra casa. Pero miren qué importante esto que decían ustedes acerca de estos tiempos, ¿no? Miren esos relojes que se derriten, esos relojes que se diluyen, que se desdibujan. Fíjense todo lo que implica con los tiempos, estos tiempos de pandemia, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en nuestra tarea docente. De repente estábamos acostumbrados a manejar nuestros tiempos de determinadas maneras y ahora es todo diferente, ¿no? Fíjense cómo las plataformas virtuales en donde todos nosotros trabajamos nos plantean en general propuestas asincrónicas, ¿no? En donde tenemos que pensar los tiempos de maneras diferentes a como los pensábamos en la educación presencial. Sin embargo, hay un recurso que nos ofrecen las tecnologías, que es un recurso que nos permite estar conectados con nuestros estudiantes al mismo tiempo, es decir, de manera sincrónica, y en ese recurso vamos nosotros a focalizar en este encuentro, ¿sí? Bueno, este recurso, como ustedes saben, son estas plataformas que nos permiten generar encuentros sincrónicos, como por ejemplo Zoom, que es la que estamos utilizando ahora, Meet, Jitsi Meet, o Collaborate, que es la que nosotros tenemos disponible dentro de nuestra plataforma virtual Moodle, ¿sí? Bueno, ahora los voy a invitar a mirar otra imagen. Esta imagen es de Maurits Escher y se llama relatividad. Y ahora les hacemos la misma pregunta. ¿Qué les produce a ustedes observar esta imagen? ¿Qué emoción, qué sensación, qué ideas se le generan? También con una sola palabra, si nos pueden ir compartiendo algunas en el chat. Todo es relativo, complejidad, direcciones, confusión, estrés, muchos caminos para llegar a un lugar, esfuerzo. Buenísimo, fíjense cómo también estamos viviendo esto, ¿no es cierto? Un montón de caminos, es como que todo se da vuelta, es como que nos hacemos un lío, tenemos que volver a construir nuestras clases, nuestras propuestas didácticas, y muchas veces nos hacemos un lío, se nos entrecruzan cosas porque podemos tomar tantos caminos, ¿no? Y entonces estamos así como mirando desde un montón de perspectivas, ¿sí? Fíjense que aunque por ahí se nos producen estos líos, también vivimos en una hermosa oportunidad en estos días para hacer este cambio, ¿no es cierto? De repente, esta virtualidad de emergencia también nos ofrece la posibilidad de mirar nuestras prácticas de una manera diferente, de generar nuevas propuestas, de reinventar nuestras clases, de darlas vuelta de alguna manera, ¿sí? Y lo mismo vamos a considerar con respecto a este recurso que nos permite los encuentros sincrónicos, como para pensar estos recursos combinados con otros elementos de la plataforma virtual, ¿no? De repente, esta posibilidad de tener clases en vivo es un recurso muy usado, tal vez el más usado hoy en día, porque nos recuerda, o tal vez es lo que más nos recuerda, a esas clases presenciales a las que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y es un recurso muy rico que nosotros podemos utilizar, pero la idea es que busquemos otras alternativas y que ese recurso sincrónico no sirva solamente para una exposición de contenidos por parte del profesor, como si fuera el busto parlante que habla todo el tiempo, ¿sí? Esa es la invitación. Este modelo del aula invertida en realidad no surgió acá en esta virtualidad de emergencia, hace tiempo que se viene hablando de él, y surgió justamente como para darle un uso diferente a las clases presenciales, poder potenciar esa posibilidad del encuentro en vivo. Pero por supuesto, en estos tiempos de virtualidad podemos también tenerlo en cuenta, y también es interesante pensar en este modelo para cuando estos tiempos de coronavirus vayan mejorando, para cuando empecemos a volver a las clases presenciales, porque bueno, ya sabemos que esa vuelta no va a implicar que la educación sea como fue antes de la pandemia, ¿no? Seguramente vamos a volver a clases presenciales algunos días, otros vamos a seguir trabajando en la virtualidad, es decir, se van a combinar estos dos mundos, ¿no? Vamos a tener esta hibridación, esta convergencia. Entonces es bueno pensar en esta modalidad de la clase invertida para estos tiempos en los que vaya retornando la normalidad. Así que bueno, muy bienvenidos y vamos a continuar ahora con la profesora Gloria. Bueno, gracias Magdalena.
qué motivador empezar mirando algún recurso del arte, ¿no? Cuando generalmente hablamos de innovar, lo primero que se nos ocurre es pensar en la tecnología. Obviamente, porque tiene una gran potencialidad como recurso educativo. Pero hoy les quiero proponer que focalicemos nuestra atención y nuestra mirada en el brillo y en la potencia de las buenas ideas. Esas buenas ideas que originan propuestas de enseñanza potentes, dentro de la cual la tecnología adquiere un verdadero significado educativo. No es al revés que se producen las cosas. El salto cualitativo que podemos dar para superar la fragilidad y la pobreza de estos aprendizajes que encontramos hoy en las aulas viene de la mano de una estrategia de enseñanza bien pensada y sobre todo sostenida en el tiempo. Justamente, el aula invertida es una estrategia de enseñanza. Y si queremos definir qué es y cómo funciona, podríamos decir que esencialmente consiste en pasar de una pedagogía de la normalización centrada en el docente a una pedagogía de la autonomía centrada en el alumno. Y veamos qué significan estas cuestiones. Esto lo vivimos a diario. La pedagogía de la normalización significa que un docente expone, transmite un mismo contenido en un mismo tiempo, a una misma velocidad, a un mismo grupo de alumnos que fundamentalmente son diferentes. Y esos alumnos tienen como las grandes actividades que realizar en ese momento sincrónico de la clase es escuchar de manera intermitente, porque ni siquiera nos escuchan todo el tiempo, y sobre todo tomar apuntes. Toda la energía del docente está centrada y está invertida para llegar a ese momento de la clase. Y toda la energía del alumno se activa después cuando está solo, interactuando con los materiales. Y esto puede suceder aún con la tecnología. Podemos hacer una subutilización de la tecnología y encontrar también clases sincrónicas de las que estamos describiendo y las que estamos contando. En el siguiente gráfico podemos observar que la clase invertida nos propone distribuir la energía en distintos momentos. Hay un antes de la clase donde la energía del docente y la energía del alumno se dedican sobre todo a planificar, a prepararse. Ahí viene el tema de las buenas ideas que puede surgir de un docente que piensa en cómo generar actividades que pueden ser de distinto tipo. Leer un texto con una guía, ver un video, resolver un problema, buscar información en la web, y un alumno que se activa, que ya no es el actor secundario, sino que se lo pone en el centro del escenario para que comience a interactuar con esos materiales que al comienzo quizás no entienda nada. Pero la idea es que durante la clase y cuando llegue a la clase ya no es una hoja en blanco, ya tiene sus conceptos previos, mejor, peor, incompletos, completos, no importa, porque la energía de docentes y alumnos durante la clase se focaliza en la retroalimentación. Entonces, la clase se convierte en diálogo, se convierte en un ida y vuelta, se convierte en interacción, se convierte en vínculo y que termina sobre todo en un vínculo de confianza, porque no se puede aprender y no se puede enseñar si no es en ámbitos de confianza. Y finalmente, en ese durante también están las buenas ideas del docente, que puede dar breves explicaciones, pero ahora es a demanda de lo que el alumno trae a la clase. También puede haber un alumno que no haya leído nada, y esto nos va a pasar. Entonces, seguramente ustedes están pensando, sí, está muy lindo todo, pero uno les dice que lean y vienen a la clase como la hoja en blanco. Por eso es la cuestión de una estrategia sostenida en el tiempo, porque cuando nosotros comencemos a trabajar así y podamos invertir la clase, el alumno va a invertir su lógica y finalmente tiene que terminar haciendo las cosas que el docente le pide. Y también hay un después, porque en esto de trabajar, en esto de ser el protagonista de un aprendizaje que se construye paso a paso,
con errores que el docente identifique en la clase, y entonces puede brindar una ayuda oportuna, puede aclarar confusiones, el alumno se autoevalúa y el docente evalúa su práctica. ¿Cómo se autoevalúa el alumno? Y bueno, a ver, ¿qué me resultó más difícil? Qué bueno que el profesor me explicó esto y pude seguir adelante. ¿Qué me falta para alcanzar los objetivos de la clase? Y el docente es, ¿cómo me fue en esta clase? ¿Qué voy a hacer la próxima clase para proponerle a los alumnos algo semejante? Y entonces acá la tecnología es de gran ayuda porque nos permite identificar partes del proceso que podemos dejar fuera de la clase, trabajar con la tecnología para que el durante adquiera el valor que tiene que tener una clase sincrónica. Y para no abusar de la tecnología, la última placa nos remite a pensar en esos principios o algunos de esos principios que fundamentan la clase invertida. Ya lo hemos dicho en esta breve explicación. Sin actividad no hay aprendizaje. Aún si las únicas actividades fuesen escuchar y tomar apuntes, tiene que tener un sentido. Si no, verdaderamente no hay aprendizaje. Si toda la actividad la piensa el docente, la hace el docente, no hay aprendizaje. Y entre enseñar y aprender siempre es mejor que se produzcan los aprendizajes. Aprender es desarrollar competencias, esto estamos cansados de pensarlo y de decirlo, no solamente contenidos. Una buena enseñanza promueve la autonomía en el aprendizaje. Si dependemos de un docente que explica, de un docente que hace una transposición y llega al aula para darle al alumno todo masticado, no hay una autonomía. El alumno tiene que ir desde una mayor dependencia a que crezca esa autonomía para él tomar sus propias decisiones, para saber en qué va a invertir su tiempo de aprendizaje, porque a algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos. Y sobre todo una buena enseñanza ofrece ayuda oportuna a partir de los errores que se pueden identificar cuando el alumno habla, cuando el alumno muestra, cuando el alumno hace una actividad y el docente allí está atento para orientar y para ser guía. Así que mucho para pensar en la clase invertida, mucha potencia en esta idea que puede ser innovadora. Y como todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una evaluación formativa, ahora ustedes van a ser evaluados. Así que, Male, adelante, por favor. Buenísimo, Gloria. Muchas gracias. Y me gustó esta idea de cómo los alumnos pueden aprender, ¿no? También esta metodología del aprendizaje invertido y a volverse mucho más activos. Bueno, entonces, profes, ahora los vamos a invitar a jugar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño juego relacionado con todo esto que acabamos de desarrollar, y para ello vamos a utilizar una aplicación que se llama Kahoot. Los que llegaron más temprano les pedimos que se la fueran descargando en su celular, así que los vamos a invitar a que todos los que puedan la descarguen, ¿sí? Desde el celular. Se llama Kahoot y tiene un icono violeta. Y si no, lo que pueden hacer es, en sus computadoras, en su navegador, pueden poner esta dirección, www.kahoot.com, y van a elegir donde dice Play, ¿sí? Esas son las dos opciones. Les vamos a dar un ratito por si se la pueden descargar, y lo que va a pasar enseguida cuando activemos el juego, a ustedes cuando lo descarguen les va a pedir un PIN, un código. Enseguida lo vamos a activar y allí va a aparecer el código para que puedan ponerlo en sus celulares o en sus computadoras y para que empecemos a jugar. ¿Sí? Es un juego muy simple, tiene solamente tres pasos, 3 actividades. Y de paso, mientras ustedes van descargando, les decimos que este tipo de recursos como Kahoot o como Mentimeter, que ustedes conocieron también en otro de los encuentros de este webinar, pueden servir mucho para dinamizar los encuentros sincrónicos, ¿no? Y entonces de repente ustedes les piden a los alumnos que lean un texto y entonces llegan a la clase y les pueden hacer un Kahoot para ver quién leyó y demás, y ya van a ver cómo esto está planteado a modo de juego, es decir, va a haber un ganador, en realidad 3 ganadores. Entonces, cuando vayan poniendo el PIN, les va a pedir su nombre, entonces pongan también su apellido, así después vemos quién es el ganador. ¿De acuerdo? Bueno, unos minutitos más y enseguida ya lo activamos para que
para que podamos empezar a jugar. ¿Sí? Ustedes sigan en el proceso de descarga, que yo voy a ir activando el juego. Ahí se está cargando. Ahí se está cargando. Enseguida va a aparecer el pin que ustedes van a colocar. Esperen que voy a bajar. Voy a bajar el volumen. Muy bien, a medida que ustedes pongan el pin, sus nombres van a aparecer aquí en la pantalla, ¿sí? Ahí está Marcela, Leticia, José, Carlos, Luzmira, Evelyn. Muy bien, ahí están apareciendo los jugadores. Ahí está Constanza, muy bien. Muy bien, ya tenemos 17 jugadores. Perfecto. Muy bien, ahí van llegando, tenemos varios jugadores. Perfecto, ahí está Cookie Pistán también. Karina, Miriam. Bueno, enseguida vamos a empezar a jugar. De repente, si no lo pudieron descargar o se les complica, no se preocupen, porque la idea también es que puedan mirar en qué consiste esto y lo pueden explorar a futuro, ¿sí? Así que tranquilos, si lo pudieron descargar, perfecto, y si no, igual se van a divertir mirando y resolviendo ustedes en sus cabezas cuáles serán las respuestas correctas. Bueno, vamos a ir empezando, ¿les parece? ¿Te parece, Gloria, que ya lo larguemos? Vale, ya creo que tenemos bastantes jugadores y para hacer una demostración está perfecto. Exacto. Bueno, profes, vamos a empezar entonces, ¿sí? Concentración, 3 preguntas sobre aprendizaje invertido van a tener que responder. Nos preparamos, ustedes van a interactuar con sus teléfonos. Primero, en una propuesta de aula invertida, los estudiantes abordan los contenidos. La roja dice, durante el encuentro en vivo, a partir de la exposición del profesor, y la celeste dice, en sus propios tiempos, fuera del encuentro en vivo. Entonces, ustedes vayan eligiendo los colores y enseguida vamos a ver sus respuestas, ¿sí? Todavía tienen un poquito de tiempo. Bien, entonces tenemos 31 respuestas correctas. Vamos a ver cómo viene el podio, porque en realidad, aunque muchos respondieron bien, ¿quién viene primero? El que respondió más rápido, ¿sí? Muy bien, entonces Obi-Wan, pero no tenemos tu apellido, no importa, vamos primero. Muy bien todos los que siguen, vamos con la próxima. ¿Estamos listos? Muy bien. Esta es de verdadero o falso. Señala si esta afirmación es verdadera o falsa. Sin actividad no hay aprendizaje, ¿no? Sin actividad no hay aprendizaje. Si consideran que esto es verdadero, hacen clic en el color celeste. Si les parece que es falso, hacen clic en el color rojo. Entonces, sin actividad no hay aprendizaje. ¿Esto será verdadero o será falso? Todavía tienen un tiempito para responder. Quedan 4 segundos. Y enseguida vamos a ver los resultados. Muy bien, 47 respondieron perfectamente, ¿sí? Gloria nos había dicho, es necesario hacer algo para poder aprender. Vamos a ver, aquí Mariana viene en el primer lugar, ¿sí? Aquí hay otros jugadores que vienen muy bien. Y vamos con la última. La última también es de multiple choice y nos dice, algunos recursos para generar encuentros en vivo son, el rojo dice blogs y wikis, el celeste dice foros, y el amarillo dice Meet, Zoom, Collaborate, Jitsi Meet. ¿Cuáles de estos recursos nos sirven para generar encuentros en vivo? Ahí vayan eligiendo, todavía tienen tiempo, ya tenemos 43, 45 respuestas,
Nos quedan algunos segundos. Y después de esta respuesta vamos a ver quiénes salieron ganadores en este juego. Muy bien, aquí respondieron casi todos bien. ¿Sí? Vamos a ver el podio. María salió en tercer lugar, felicitaciones María. Leticia Viva salió en segundo lugar. Y el ganador o ganadora absoluta es Mariana, que no tenemos tu apellido, pero felicitaciones Mariana, has salido ganadora en este juego. Y ahora los voy a invitar a que hagamos un aplauso para Mariana. Fíjense que ustedes ahí en su Zoom tienen algo que dice Reactions. No sé si lo encontraron por ahí. Reactions. Ahí pueden poner un aplauso para Mariana. Así todos la felicitamos por haber resultado ganadora de este juego. ¿Les parece? Entonces, como ven, de una manera muy simple podemos proponer este tipo de actividades, de juegos, que ustedes también lo pueden tener en cuenta, entonces, para poder dinamizar estos encuentros en vivo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, felicitaciones a todos los jugadores y felicitaciones también a los que fueron respondiendo mentalmente, ¿sí? Desde el punto de vista del docente es muy fácil de usar este recurso, así que ustedes también pueden generar este tipo de juegos, de actividades lúdicas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a compartir con ustedes algunos ejemplos concretos relacionados con invertir, con dar vuelta el aula, y a partir de ello algunas herramientas interesantes. Así que pasamos con Gloria para que nos compartas el primer ejemplo. Bueno, felicitaciones Mariana. Y Pablo dice que se ganó Mariana. Y bueno, Mariana se ganó nuestros aplausos, nuestra sonrisa. Tiene una autoestima ahora mucho más grande con la que llegó, respecto a la que llegó a la clase, hay tantas cosas. Bueno, la cuestión es que nos divertimos un poco, Male, gracias. Ahora, ustedes dirán, yo digo, siempre digo, bueno, esta teoría está bárbara, está buena, está muy consolidada, pero es importante saber que se puede plasmar en la realidad. Y esto viene de la mano de algunos ejemplos que vamos a compartir. El primer ejemplo es de un docente de ingeniería a quien hemos invitado, al ingeniero José Russo, que él hace tiempo está usando la clase invertida, pero no tenía ni la más remota idea que así se llamaba. Explorando, a él le resultó mejor esto y quiero que él lo cuente para que ustedes vean en un docente real de una facultad que a veces es compleja por los perfiles profesionales y las competencias que tienen que desarrollar, cómo él se ingenió para llegar y organizar su clase invertida. Gracias, José, por acompañarnos en esta mañana y te vamos a invitar que, por favor, le cuentes a tus colegas cuál ha sido tu experiencia con la clase invertida. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento brevemente. Mi materia está en cuarto año de Ingeniería en Informática, es Redes 2, y damos una especie de ingeniería en telecomunicaciones resumido en un año, lo que es muy difícil porque hay muchos componentes matemáticos y demás que tenemos que resumirlo porque simplemente a las competencias de ingeniería en informática no necesita profundizar tanto. Esta materia tiene una fuerte base matemática porque el medio de transmisión que se utiliza son ondas electromagnéticas, o sea que viajan a la velocidad de la luz, y la única forma que tenemos de interpretarla y operar sobre ellas es a través de herramientas matemáticas. Y cuando usamos herramientas matemáticas se necesita un conocimiento y un dominio y un nivel de abstracción importante. Por eso, en un tema en particular, que es un tema bisagra, para mi materia, que es pasar de las comunicaciones analógicas a las digitales, tengo un tema que siempre fue complicado lograr que los alumnos interpretaran
realmente lo que sucede en esa operación de la ingeniería. Con la ayuda de mi hijo, que es un diseñador gráfico, les conté esta parte de la historia y desarrollamos un pequeño video que relaciona justamente este traspaso de un dominio al otro, más bien gráfico, de tal forma que todos esos desarrollos matemáticos que son pesados y teoremas y demostraciones y demás, tal cual está ahí, gracias Male, fíjese usted que gráficamente simplifica prácticamente media bibliografía cuando uno entiende esto. Pero tampoco es suficiente, que eso lo fui descubriendo con el tiempo, que fuera yo a posicionarme de un pizarrón y desarrollara estos ejemplos. Entonces fui organizando una clase de tal forma de que ellos mismos investigaran y jugaran con esta video en distintas posiciones, así como está haciendo Mal en este momento, que se puede mover, ustedes ven, pueden mover la animación y ven qué sucede en lo que está a la izquierda y qué sucede en la derecha, que son dos dominios del tiempo muy complejos y muchas matemáticas, pero sin embargo, cuando uno lo interpreta gráficamente, es una interpretación sencilla, no es tan complicada como parece, pero de esta forma es un disparador para que los chicos muevan esto y después se vayan a las fórmulas e interpreten cada instancia, ¿no? Tampoco era suficiente esto porque con el tiempo me di cuenta que siempre son 2 o 3 los que trabajan y el resto no tanto. Entonces tuve que ir agregando alguna actividad de que antes de la clase ya me enviaran los cuestionarios o las dudas particulares de cada uno, de tal forma que cuando tuviera la clase en sí yo pudiera responder y manejar este video y en cada instancia ir poniendo estas ecuaciones matemáticas. La verdad que me simplificó muchísimo y muchos alumnos a la hora de dar el examen final utilizan esta misma herramienta como un soporte para su estudio, ¿no? Y la verdad que fue un buen resultado. Bueno, muchas gracias José. Como ven ustedes, hay una aplicación concreta, en una materia concreta. Le podríamos hacer muchas preguntas a José de cómo llegan los alumnos, pero bueno, esta es la idea, de que simplemente sea un disparador para que ustedes puedan seguir pensando. Bueno, muchas gracias José, y ahora sí, Male nos va a transportar a las ciencias humanas y sociales, donde también se puede utilizar la clase invertida. Adelante, Male. Muy bien, gracias José, buenísimo el ejemplo, porque entonces los estudiantes trabajan, manipulan ese audiovisual que ustedes hicieron y llegan a la clase con un montón de preguntas, ¿no? Bueno, entonces yo les voy a compartir entonces 3 ejemplos que forman parte de una materia que se llama TIC en el aula. Esta materia pertenece a la carrera de formación docente para técnicos, que es una carrera presencial. Desde antes de estos tiempos de pandemia, nosotros venimos trabajando en la presencialidad con esta idea del aula invertida a lo largo de toda la materia, ¿sí? Y por supuesto la hemos llevado adelante también en estos tiempos de pandemia. Bueno, la primera ejemplo que les voy a dar lo hemos denominado la clase en vivo socializada. Entonces, ¿en qué consiste? Los estudiantes en la plataforma virtual van a tener que responder algunas consignas a partir de unos videos en los cuales yo les he desarrollado contenidos, a partir de la lectura de algunos textos. Entonces van a tener que trabajar en resolver algunas consignas y las van a traer listas al encuentro en vivo para poder compartirlas. Las herramientas que utilizamos para esta propuesta son muy simples. Acá ven una captura de la plataforma virtual. Esta herramienta es la página en donde les planteo la actividad, la consigna, y aquí entonces está el encuentro en vivo en donde vamos a socializar y a dialogar. Si se fijan en la consigna, aquí están los 2 videos que los estudiantes van a visualizar. Son videos de una duración máxima de 15 minutos, en los cuales les desarrollo contenidos, porque también es interesante que el profesor pueda exponer y pueda desarrollar contenidos, ¿no? Pero que al mismo tiempo use el encuentro presencial para otra cosa. Entonces los estudiantes pueden trabajar con estos contenidos en sus propios tiempos.
Aquí hay un texto que los alumnos van a tener que leer, y luego vienen las preguntas, las consignas que ellos van a tener que resolver. En este caso, hay un encargado, es decir, hay un alumno que es el encargado de compartir en el encuentro en vivo cada una de las respuestas. ¿Sí? Pero más allá de esto, se les dice que todos tienen que venir preparados para poder responder todas las preguntas, porque por ahí un encargado no pudo venir, o no le funciona el micrófono, o todas estas cosas que nos suceden también durante los encuentros en vivo, ¿no? Entonces, los estudiantes preparan, vienen con sus respuestas, y por supuesto, esa clase en vivo se vuelve totalmente dialogada, socializada, porque todos ya conocen esto sobre lo que vamos a trabajar, y entonces se van enriqueciendo todas las miradas, ¿sí? Por supuesto, yo también les voy dejando orientaciones como docente, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí he utilizado este recurso que se llama Screencast-O-Matic, los recursos Screencast que nos van a permitir. Nos van a permitir filmar clases en las cuales pueda verse la pantalla de nuestras computadoras. ¿Sí? En este caso yo elegí la opción de que a mí se me vea en un cuadradito, podría no verse al profesor y solamente verse la pantalla, o podría verse solo al profesor, ¿no? Entonces es una herramienta gratuita que ustedes pueden ingresar, Screencast-O-Matic, pueden descargarla en sus computadoras, y a partir de allí pueden filmar sus clases. En la versión gratuita se puede filmar clases de hasta 15 minutos, pero con eso es suficiente para desarrollar contenidos, ¿no? La idea es desarrollar clases que no sean larguísimas, podemos hablar de temas muy concretos, muy específicos, y lo bueno que tiene este recurso es que una vez filmada la clase, se puede descargar en la computadora o directamente se puede subir a YouTube. Entonces, si ustedes tienen un Gmail, también tienen una cuenta en YouTube, lo suben en su canal, y entonces ese video va a tener una dirección web, un hipervínculo, y ustedes pueden copiar ese hipervínculo en la plataforma Moodle, como veían recién en el ejemplo. ¿De acuerdo? Esta es una herramienta bastante interesante para poder invertir el aula con contenidos audiovisuales. Bueno, el segundo ejemplo, que he denominado el encuentro en vivo como plaza pública, tiene que ver con algunas ideas que desarrolla Mariana Maggio en un libro que les recomiendo mucho, que se llama Reinventar la clase en la universidad. Bueno, Mariana Maggio nos cuenta que ella es una gran admiradora de las series, ¿no? Por ejemplo, las series de Netflix, las que salen en la televisión, pero a ella le gusta mirar series también para buscar ideas didácticas, ¿sí? Entonces ella dice, ¿qué tienen las series? Que vieron, cuando nosotros vemos una serie, no es que vemos un capítulo y dejamos el próximo para el próximo día, es como que vemos de a 5, de a 8, no podemos dejar de verlos. Entonces Mariana Maggio se pregunta, ¿qué tienen las series que producen esto? ¿Y por qué las clases no suelen producir esto? ¿No? Entonces se pone a analizar algunas características propias de la serie, y entre ellas nombra, por ejemplo, la inmersión. Vieron que las series, lo audiovisual, es como que nos sumergimos dentro de espacios, dentro de ambientes, de tiempos, de lugares. También podemos hacer eso en nuestras clases. Y además ella se fija en las narraciones. Si vemos series, no todo sucede de manera lineal, ¿no? Es como que empieza la serie en un momento determinado y de allí va para atrás, va para adelante. No hay una estructura lineal. Nuestras clases no siempre tienen que ser absolutamente lineales. Ella dice, podemos alterar las formas. Y entonces, por ejemplo, no es necesario que todos los alumnos hagan lo mismo todo el tiempo, todos juntos. Podemos pensar en otras alternativas, en recorridos que ellos vayan eligiendo, ¿sí? Bueno, tomando esta idea, lo que hago es proponer a los estudiantes, les voy a mostrar aquí en el ejemplo, que visitemos, aquí, bueno, tenemos la página, entonces las herramientas, en donde está planteada la consigna, tenemos el encuentro en vivo, que en este caso va a ser la Plaza Pública de Ercilia, que es la ciudad que vamos a visitar. En esta ciudad nos vamos a sumergir, y bueno, alguna ayuda para la tarea que van a tener que realizar los estudiantes. Entonces, la consigna empieza con la bienvenida a Ercilia. Ercilia es una de las ciudades que Italo Calvino describe en su libro Las ciudades invisibles, y es una ciudad en la cual los habitantes van tendiendo redes, van tendiendo hilos para mostrar sus parentescos, para mostrar sus
preferencias, ¿no es cierto? Y entonces esto es muy parecido a las redes sociales, ¿no? Y a distintas utilizaciones que podemos hacer de las TIC también. Entonces, la idea es que nos vamos a sumergir en Ercilia, y dentro de Ercilia vamos a poder visitar, en este caso, dos lugares. Por un lado, el Museo de Arte Contemporáneo, en el cual hay 3 recorridos posibles, y por otro lado, el Club Náutico. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada estudiante va a elegir el recorrido que quiere realizar. Si quiere ir al museo, qué parte del museo quiere visitar, si quiere ir al Club Náutico, y entonces, sobre la base de eso, se van armando grupos de trabajo. Esta tarea también es colaborativa, ¿sí? Entonces, el otro recurso que usamos para esto son los murales de Padlet, que son muy conocidos, que nos permiten la colaboración, ¿no es cierto? Entonces, aquí los estudiantes van a elegir, por ejemplo, tienen el lienzo 1, que es el e-learning y el m-learning, que tiene que ver con 2 obras de arte, y entonces, ya divididos en grupos, cada uno va a elegir, va a producir un mural, ¿sí? Por ejemplo, este es el mural que han producido algunos alumnos sobre el B-Learning y el aula invertida, justamente, ¿sí? Entonces, producen el mural, cada grupo produce su mural, y luego, ¿qué sucede? Nos encontramos todos en la plaza pública. ¿Y qué es la plaza pública de Ercilia? Y bueno, es el encuentro en vivo. Entonces, en ese encuentro en vivo, cada grupo va mostrando su producción, y esto también se vuelve muy enriquecedor, porque entonces un grupo no sabe lo que ha desarrollado el otro grupo, ¿no es cierto? Y entonces todos vamos aprendiendo a través de esto que se comparte. Bien, y finalmente les voy a mostrar un último ejemplo, que en este caso es una tertulia literaria en vivo, en donde utilizamos también las herramientas de la plataforma virtual y agregamos el uso de la red social Instagram, ¿sí? En este caso, invito a los alumnos a que a lo largo de todo el desarrollo de la materia vamos leyendo la novela, en este caso Fahrenheit 451, y entonces vamos haciendo distintos tipos de trabajo. En este caso, ellos tienen que leer el segundo capítulo, y a medida que leen, tienen que ir subrayando frases, oraciones, palabras que les produzcan alguna cosa, que los emocionen, que les produzcan preguntas, que les produzcan alguna cosa, ¿no? Y tienen que pensar por qué les produjo esto, por qué han elegido esta oración, este fragmento, y no otro, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el encuentro en vivo? Esto acá en la plataforma está generado el rincón de lectura. En este caso, el segundo capítulo, entonces, lo planteamos a través de la tertulia literaria. Acá está planteada la consigna que les decía recién. Y entonces, en el encuentro en vivo, cada uno de los estudiantes va a ir leyendo esa frase, ese fragmento, esa oración que eligió, y va a ir explicando por qué la ha seleccionado, ¿no? Y entonces, la verdad que se generan unos diálogos muy ricos, porque, por ejemplo, en la última tertulia que hicimos, ningún compañero eligió el mismo fragmento que otro, ¿no? Entonces, a cada uno el texto le dice cosas diferentes, y entonces las miradas se enriquecen muchísimo con las visiones, con lo que le suscita a cada uno la lectura. Tengan en cuenta que las tertulias pueden hacerse con textos literarios, pero con cualquier tipo de texto también, ¿sí? Bueno, y en este ejemplo agregamos el Instagram, esta red social que es muy usada hoy en día. Y entonces, ¿cómo hacemos? La idea es que a lo largo de la tertulia, cada uno de los alumnos pueda ir dejando huellas de lo que va pasando en el encuentro en vivo, ¿no? Entonces, pueden poner una foto, pueden poner una frase, una historia, en la que den cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y la idea es que todos usamos un mismo hashtag, que en este caso es Ucasal Cafayate, porque estos son alumnos de Cafayate, y entonces esto permite que, aunque no nos sigamos, todos vamos viendo qué fueron publicando los compañeros. Esta posibilidad es bien interesante porque, primero, hace que los estudiantes estén atentos a lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Tienen que estar atentos para decir cosas que van pasando en este encuentro en vivo. Y después también nos permite, por supuesto, abrir el aula a la comunidad, a la sociedad, y después dejar huellas también nos va a permitir analizar en otro momento qué fue lo que hicimos en ese encuentro, ¿no? Poder analizarlo desde otras perspectivas, así que esto de utilizar las redes sociales es bien interesante, ¿sí? Bueno, estos son los ejemplos que quería compartir con ustedes.
Así que ahora pasamos a Gloria. Te damos la palabra, Gloria. Bueno, yo creo que no hace falta mucho más decir acerca de la clase invertida, pero sí que les quede a ustedes esta última placa de las potencialidades que hemos hablado, de una idea innovadora que puede hacerse con o sin tecnología. Como decía Magdalena, ahora aprovechando los recursos tecnológicos que nos llevan a una virtualidad y a una clase sincrónica, seguramente cuando podamos volver a las aulas también podemos encontrarle riqueza en esto, ¿no? Siempre va a estar más tiempo para interactuar en la clase en vivo. Eso es darle un valor agregado al esfuerzo del docente y al esfuerzo de los alumnos. Siempre van a estar esa posibilidad de brindar la ayuda oportuna cuando el alumno habla, cuando se identifican sus problemas, sus errores. Ayuda al estudiante a este desarrollo de las capacidades y del estudio comprometido, porque si un alumno no se compromete con el aprendizaje, es muy poco lo que puede hacer el docente. Es esta motivación que lo vuelve más activo, es esta motivación que hace que desarrollar capacidades desde las más sencillas como buscar una información, como subrayar un texto, como ver un video y encontrar el nudo problemático en ese argumento. Es decir, tratar de encontrar buenas propuestas de enseñanza para generar aprendizajes verdaderamente significativos y verdaderamente potentes. Esto es lo que queremos con la clase invertida y con cualquier otra estrategia que ustedes se animen a pensar. Porque en todo esto todavía, más allá de la inteligencia artificial y de la neurociencia y de todas las cosas que nos quieran contar, el docente sigue siendo la clave para disparar buenos aprendizajes. Pero también no nos olvidemos que el aprendizaje no ocurre sino en el interior del docente y en la socialización que pueda tener con su docente, en el interior del alumno, mejor dicho, y en la socialización que puede tener con su profesor y con sus compañeros. Así que para nosotros fue un placer enorme compartir esto, pero ahora los queremos escuchar a ustedes porque les prometimos un espacio de consultas, de preguntas y quizás también de que se animen a contar alguna experiencia, porque quizás como José ya la están utilizando la clase invertida y no tenían idea que se llamaba así, o si saben que se llama así. Y esto de sostenerlo en el tiempo, por favor, esto, no se desanimen. Llegarán, como en las tertulias, alumnos que leyeron o no leyeron, alumnos que leyeron a la mitad, un rato antes de ingresar a la clase, pero cuando sostenemos esta actividad en el tiempo, los alumnos generan competencias de responsabilidad y valores de responsabilidad y también de compromiso con su aprendizaje. Y cuando vean los beneficios de esto en el aula, también mucho mejor. Así que si te parece bien, Male, vamos a escuchar las voces de los cuadraditos que nos presenta el Zoom para saber cuántos de ustedes usan esa clase invertida, cuántas ideas surgieron por allí, todas las cosas que quieran preguntar o algo que no haya quedado claro. Así que, a ver, adelante quien se anime con micrófono abierto o levantando la mano para que los podamos escuchar. Sí, porque ahí varios profes están diciendo que también usan la clase invertida, pero que no sabían que se llamaba así, ¿no es cierto? Entonces, está bueno, ¿sí? Y hasta que vayan pensando sus preguntas o si alguien quiere hablar, refuerzo esta idea que decía Gloria de la continuidad, tener continuidad, porque es cierto, por ahí las primeras veces van a llegar sin haber leído, sin haber hecho lo que les proponemos, pero si seguimos proponiéndoles esta propuesta, van a ir aprendiendo y también va a ser un aprendizaje relacionado con la responsabilidad, ¿no es cierto? Y con el venir al día con las consignas. Bueno, no nos vamos de la clase sin haber escuchado a alguien, así que alguien se tiene que inmolar y prender el micrófono y hacer un cierre desde las voces de los colegas. Hola, Vero. Muchas gracias que existen las Veros, que siempre... Desde Buenos Aires, saludos a todos y gracias Gloria, Male, excelente la clase, me encantó. Bueno, yo no soy profesora de la universidad, si bien estoy haciendo el profesorado en la UBA, pero bueno, me encantó. Y no, tenía una pregunta. Quería saber si, o sea, esta clase invertida, ¿cómo lo plantean ustedes? ¿O qué sugerirían ustedes? Si
utilizarla siempre a modo de metodología de clase, o si, por ejemplo, tener la clase tradicional y cada tanto utilizar la clase invertida. O sea, ¿qué sugerencia pueden dar ustedes? Bueno, eso lo charlamos mucho con Magdalena, ¿no? Porque en realidad hay una gran inversión de tiempo y esfuerzo en el docente cuando prepara o cuando realiza una propuesta de clase invertida. Pero cuando ustedes vieron que cuando hacen también sus bases de consignas para una evaluación les va quedando estos recursos y los pueden recrear y utilizar en otras oportunidades, yo creo que es importantísimo que comiencen a tener las primeras experiencias, que cuando comiencen las sostengan un tiempo para que los alumnos vayan generando compromiso con esa propuesta y sobre todo ver distintas formas de utilizarla. Por ejemplo, cuando escuchamos a José, él la utiliza como una clase de consulta para llegar antes de la evaluación a despejar todas las dudas que le puede producir esos gráficos que él dice, como ustedes verán claramente, pero nadie veía claramente. Todos estábamos ahí jugando con la ingeniería, seguramente los ingenieros podían tener esa percepción, pero cuando el alumno se involucra, cuando juega, cuando prueba, cuando experimenta, cuando se equivoca, eso es lo interesante. Y según las temáticas también, ¿no? Hay temáticas que se prestan muchísimo a esto, según el tiempo como lo administra el docente. Así que, Verónica, un gusto verte, un gusto saludarte y decirte que comiences a generar los recursos de clase invertida y a ponerlos en una gran base de datos para que, en una gran base de clases para que después las puedas recrear. ¿Hay alguien más que quiere hablar? Hay algunos que... Yo no puedo activar la cámara. Buenos días, Carla. Hola. Me pareció muy interesante, muy rica toda la información que nos brindaste. Sobre todo me parece que bueno, al menos a mí me pasa, no tengo alcance de la cantidad de herramientas que se puede utilizar. Sí, por ahí hacíamos algo así parecido a la clase invertida, pero sí pensaba que se podría, para darle continuidad en el tiempo y lo que ustedes proponen, sugieren, pensar en cada vez que abramos una unidad nueva. Yo soy justo docente de química, entonces por ahí tocarte artículos de actualidad, con todo esto que está sucediendo, hay pero información por todos lados, y me parece que un poco involucrarse con la actualidad a los chicos también les suma y les despierta interés, porque no es lo mismo escuchar la típica clase del profesor recitando los libros a dar un poco más de perspectiva y utilidad de lo que la información que le estamos brindando mediante temas actuales, ¿no? Exactamente, Carla, está buenísimo. Traer la actualidad a la clase siempre es fundamental. Tal cual, la idea es que no siempre el profesor tiene que exponer todo el tiempo. A eso lo puede hacer, pero de otra manera, y entonces ese encuentro en vivo que es tan rico se utiliza de maneras diferentes. Como bien decís, existen un montón de recursos. A ver, existen herramientas infinitas para todo, pero siempre lo principal, como bien decía Carla, es este docente creativo, este docente compositor, que es el que va a reinventar, a pensar cada una de esas clases, y sobre la base de eso va a ir eligiendo los recursos que necesita o buscando los recursos que necesita para determinadas acciones, ¿no? Tal cual, hay tanta información en la web. Yo cuando soy práctica, ayudo a resolver los problemas a los chicos de ingeniería. Cuando pienso en la clase, ¿cómo lo hago? Digo, ¿qué hago para que no se duerman? ¿Qué hago para que se queden enganchados? Y claro, No, bueno, ahí está nuestra creatividad docente así infinita. Así es. Claro, como docentes somos como artistas, ¿no? Vamos, Así es. cada una de Muchas nuestras gracias. clases es como una obra de arte, y entonces siempre eso es lo fundamental, nuestra creatividad, nosotros, constructores de clases inolvidables para nuestros alumnos y también para nosotros, ¿no? Y también esta idea de ir generando propuestas nuevas, porque así también nosotros vamos a estar activos, ¿no? Y no todos los años repetimos siempre lo mismo, y las herramientas están ahí para que nosotros les demos sentido. Además, fíjense que cuando buscamos, encontramos y está lleno de tutoriales de uso. Entonces eso es lo de menos. El uso técnico, les diría, es lo de menos. Lo fundamental es el docente creativo que les va a dar uso y les va a dar sentido, ¿no? Así que eso es interesante para que lo tengan en cuenta.
Permiso. Una pregunta, Pablo Pagano. Yo me he dado cuenta, soy bastante tímido en estas iniciativas, pero he tenido un aumento muy grande de concentración y de actividad para preparar las clases en este sistema virtual. Pero también he sabido que los alumnos tienen una sobrecarga muy grande para seguir todas las materias en tanta ingeniería, ¿no? Del e-learning. Entonces, ¿cómo poder evaluar tanto lo que uno tiene que preparar o lo que ha preparado, como lo que los alumnos tienen que hacer, qué diálogo habrá que tener con ellos, o qué, para que tampoco, no solamente mi materia, sino las otras, no los agoten y los cansen y, bueno, tiren la toalla, no sé. Bueno, Pablo, gracias por tu comentario. Es absolutamente legítimo que cuando uno llega con una propuesta, Laura, siempre es una hipótesis de trabajo. Vos no sabés cómo va a resultar esa propuesta, si es cansador, si es significativa. Es lo que nosotros muchas veces en la pedagogía hablamos de validar una estrategia de enseñanza cuando llegamos a la clase y ver los resultados que tienen. Porque cuando vos recurrís a la tecnología, que además hemos visto en los encuentros anteriores, te permite tener información sobre los alumnos que participaron, los que interactuaron con los materiales, inclusive cuántas veces fue visto un video, por ejemplo, te vas a dar cuenta cuáles son esos recursos más potentes y además los alumnos te lo van a decir. Entonces, esto es un ida y vuelta. No es que vos llegues a una clase con toda la seguridad de que vas a producir o que vas a hacer posible buenos aprendizajes. Siempre que uno llega a una clase, se plantea una hipótesis que se reactiva en ese momento donde vos vas también reajustando tus prácticas de enseñanza. Y estoy totalmente de acuerdo con vos en relación a que uno tiene que ir paso a paso, gradualmente. Este principio del grado, de la graduación, si bien es de la didáctica magna de hace tanto tiempo, cobra sentido cuando uno tiene en claro una secuencia. Voy paso a paso, pero firmemente alcanzando determinados objetivos. Así que no es cuestión de abrumar con tantas cosas, por eso comencé diciendo que la tecnología es interesante cuando nos ayuda a plasmar una buena propuesta de enseñanza. Hoy quizás utilices un texto y es una tecnología. Hoy quizás utilices un diálogo y es una forma de enseñar. No necesariamente tenemos que deslumbrar con lo que yo llamo espejitos de colores del siglo XXI, sino que tenemos que elegir, es al revés. No es que vamos en búsqueda de la tecnología para ver cuál es la mejor y que nos ayude a dar mejores clases. La lógica es diferente. La lógica es qué propuesta de enseñanza tengo y qué tecnología me sirve para plasmar esa propuesta. Es totalmente distinto el pensamiento. Y no importa que la tecnología no sea tan deslumbrante. Lo interesante es que reactive en el alumno a veces una imagen, a veces un recorte periodístico, a veces el relato, el compartir una experiencia hace que se disparen en los alumnos esa motivación que muchas veces estamos buscando. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Nosotros los docentes enseñamos y esa es una práctica social que obviamente impacta en el alumno y nosotros vemos sus efectos. Pero el aprendizaje es un proceso muy interno, muy individual y depende de muchos otros factores que no son necesariamente las clases de un docente. Depende del interés, depende del estado anímico, depende inclusive de las ideas previas, de las competencias con las que el secundario hizo y formó en los alumnos y llegan a la universidad. Depende de tantas cosas y lo interesante no es la cantidad. Ahí leía también en el chat, algunos se motivan, otros no. No importa, nosotros comencemos porque en la educación impactan los números, es verdad, pero cuando nosotros miramos la calidad de aprendizaje que se pueden generar, impactan las historias de vida. Así que aunque impactemos en unos cuantos alumnos, seguramente ellos van a ser los difusores de decir, miren, yo he probado tal cosa, lo he visto en este mismo chat. Cuánta ayuda, cuánta socialización de información, te ayudo, te muestro el código, te digo el nombre del autor. Eso es aprender. Aprender es eso, compartir, pedir ayuda. Y desde ese punto de vista,
Pablo, nosotros llegamos siempre a una clase esperando ver qué pasa y pudiendo mejorar también nuestras prácticas de enseñanza. Así que adelante con todo eso y a no desanimarse. Como les decía, recuperemos la alegría y recuperemos el sentido de nuestra profesión. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una más? Nada más, una participación. Nosotros estaríamos todo el tiempo, pero creo que ya estamos terminando. Luis García. Hola, Gloria. Bueno, Luis y Daniel, que tengan las últimas palabras, Luis y Daniel. Comenzamos por Luis y seguimos por Daniel. Lo dejo a Luis, no hay problema. Sí, hola, buen día. Primero agradecerle, muy claro todo. Y lo que quería compartir es que el aprendizaje se fortalece cuando ponemos en juego las emociones. Y en mi caso, yo llevo la aplicación metodológica al aula y utilizo, por ejemplo, roleplay. En mi materia de gestión de la calidad en recursos humanos. Y hago roleplay auditor auditado o estilo de comunicación con roleplay, resolución de conflictos. Y la verdad que los resultados son alentadores cuando se ponen las emociones en juego. O sea, no solo el pensar, sino el sentir, ¿no? Eso quería compartir. Excelente, Luis, qué interesante, está buenísimo. Las emociones, sí, porque somos personas, somos emociones también. Y bueno, Mariana Maggio, esta autora que les mencionaba antes, hizo una investigación relacionada con qué características tiene un profesor inolvidable, ¿no? Ella investigó en muchos alumnos, ¿qué hace que un profesor sea inolvidable? Y una de las características que mencionan los estudiantes es profesores que les hicieron despertar emociones, ¿no? Que hizo que les sucediera algo adentro a sus personas que les produjo una emoción. Eso es fundamental. Y entonces cuando los estudiantes tienen un rol activo, pueden asumir papeles, ¿no? Con esto del role-playing, pueden interactuar unos con otros, ahí fluyen las emociones. Y eso es buenísimo y es inolvidable, ¿no? Porque nos constituye como personas. Y siempre Excelente. sobre la aplicación metodológica, ¿no? Es decir, llevar la aplicación al aula y la preparación en casa, ¿no? Exacto, porque para y estos recordar roleplay... siempre que... Muchas gracias, Luis. Lo último, pensar distinto, sentir distinto para actuar distinto. Buenísimo. Y muy bien esa idea. En el role-playing, para poder llevarlo adelante, tienen que venir con ciertas teorías, con ciertos conocimientos, ¿no? Que los pueden desarrollar perfectamente en su casa y entonces ahí se hacen unas teatralizaciones buenísimas, ¿sí? Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, buen día. Un poco coincidiendo con lo que decía Luis, yo doy clases en la parte de higiene y seguridad, en la licenciatura, y con muchos colegas hacemos roleplay con los chicos sobre casos que nos han pasado en nuestra vida profesional. Realmente ahí los chicos se compenetran muchas veces de una manera que no lo esperamos. Entonces, esa es una herramienta que implementamos de manera presencial. En este momento somos un grupo de docentes alumnos, para el caso mío yo siempre fui presencial, con un montón de herramientas muy poderosas, queriéndolas transmutar a los alumnos en tiempo récord, en las cuales todavía no tenemos, al menos yo no tengo la capacidad de poder desarrollarla como a mí me gustaría. Y también noto que los alumnos están recibiendo de los otros profes las mismas buenas intenciones de cambiar lo presencial a lo virtual. Con todas estas herramientas, los chicos tienen la cabeza quemada. Con algunos que uno tiene más confianza que otros, te dicen, profe, no quiero ver nunca más una computadora, porque hablar y que se tenga delay, que se corta la comunicación, que no puedo preguntar, que no puedo, todo esto estamos, bueno, este año será la preparatoria para ver lo que podemos incorporar para la educación que viene. Esto vino para quedarse. Estas cosas creo que nos movilizan a decir, de las 500 herramientas que hay, busquemos 2 que podamos entender, aplicar en un tiempo
prudencial y que las podemos manejar. El resto, a medida que las vamos digiriendo, creo que es fantástico. Pero los tiempos nos asustan, a mí me asustan. Veo esta manera de trabajar y digo, tengo clase el jueves, ¿qué hago de clase el jueves? Teniendo otra serie de trabajo, no dedicado 100% a la docencia, que eso podría ser fantástico, pero los números no dan, vamos a ser realistas. Bueno, Daniel, es una reflexión muy interesante la que haces. Es innegable que la pandemia nos puso en una situación en la que estamos aprendiendo todos. Somos docentes, pero somos aprendices al mismo tiempo. Y además de esto estamos generando competencias que nos van a servir para cuando regresemos al aula, porque ya tampoco está bueno que siga todo igual. Yo creo que lo peor que puede pasar es que siga todo igual que antes. Hay que comenzar a capitalizar estos aprendizajes que hemos tenido, pero sí coincido plenamente en que nosotros no tenemos que hacer de una clase un show poniendo tantos recursos, sino recursos necesarios, esa dosificación de contenidos, de recursos y demás, como para poder promover aprendizajes más seguros, ¿no? Y que no se olviden prontamente cuando el alumno sale del aula. Muy buena tu reflexión, muy buena. Es para seguir aprendiendo. Y es muy poco el tiempo que pasamos todavía, porque estamos en pleno proceso de pandemia, y nosotros necesitamos también tomar distancia para poder ponernos como objeto de estudio y realizar investigaciones de lo que hicimos, de lo que podríamos haber hecho, de lo que resultó, de lo que no resultó. Eso va a ser un aprendizaje riquísimo para todos. Como les decía, nosotros queremos que ustedes se lleven estas ideas para seguir pensando. Y por último, solamente para un placer nuestro, les propongo que todos prendan sus cámaras, muestren sus sonrisas, que nos alentemos a través de la sonrisa, y que se muestren ahora que podemos estar, y que cada uno brinde lo mejor que puede, que ese saludo, esa sonrisa que traspase la pantalla, que llegue a cada uno, que nos dé un apretón de mano, que nos diga que estamos acá firmes, que no estamos solos, que vamos a salir adelante por todo esto y recuperar el placer de la profesión docente, porque el docente sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la clase, de las propuestas, de la educación. Nunca pierdan esa visión, nunca pierdan ese horizonte. Así que acá, con Magdalena, les dejamos nuestra mejor sonrisa. Muchas gracias por estar presentes, estar acá, y felicitaciones por este encuentro, felicitaciones por todo. Muchas gracias. Le dejamos la palabra a Constanza. Saludos. Y que estén muy bien todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nada que agregar, la felicito por la clase, la verdad que ha sido muy inspiradora, muy clara, con ejemplos muy concretos y con explicaciones muy claras. Realmente he aprendido mucho, chicas, eso debo decirles, no solamente de lo que han planteado las profesoras, sino también de los comentarios que iban haciendo en el chat, donde veo que hay muchos que han venido implementando intuitivamente lo que es la clase invertida, y creo que lo valioso de este contexto dentro de la crisis que estamos pasando y a lo que nos hemos visto obligados los docentes a trabajar en un entorno de virtualidad, lo positivo de esto es que creo que ha despertado la creatividad en la mayoría de los docentes, ¿sí? Noto que hay una avidez enorme por saber no solamente cómo manejar estas herramientas tecnológicas, sino también por el uso pedagógico de las mismas. ¿Qué pasó acá? Y y en muchos casos una gran creatividad. Puedo decir que hemos podido visualizar cómo durante todo este tiempo docentes que tenían que llevar determinadas actividades, manejarlos en la virtualidad, de determinadas actividades que implicaban una práctica concreta, lo han solucionado de una forma totalmente creativa. Así que bueno, esto es lo que les quería decir. Gracias a todos por participar. Ahí José les puso en el chat el link de del próximo webinario. Veo que hay muchos que comentan, no muchos, pero algunos comentan que tienen alguna dificultad para acceder al vínculo. En realidad se lo está distribuyendo en forma masiva a todos los docentes por el correo de UCASAL, los que tienen cuenta UCASAL, pero por otro lado los jefes de carrera están haciéndoles llegar el link.
Aún así, ante la dificultad, le pedí a José, y si ustedes se fijan, lo tienen acá el link para que ya lo copien y lo tengan listo para el próximo encuentro. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a las multisertantes y gracias a todos por participar. Buenos días.